Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una ley colombiana que, en el papel es de las más ambiciosas y revolucionarias del mundo en su campo. Sí, sin duda. Hablamos de la Ley 1804 de 2016. Así es. Nuestra fuente es el texto mismo de la ley, pero no vamos a leer artículos. La idea es desmenuzar el concepto que hay detrás. La filosofía, sí. Esta política se llama De Cero a Siempre, y su objetivo era, básicamente, rediseñar desde los cimientos cómo el Estado se relaciona con sus ciudadanos más pequeños. Los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años. Exacto. La misión de hoy es entender la arquitectura de este sueño, ¿no? No solo qué dice la ley, sino por qué se escribió de esa manera tan particular. ¿Y cómo se supone que funciona esta máquina tan compleja? Y sobre todo, ¿quién tiene que apretar los tornillos para que no se les arme? Así que, empecemos a desglosar esta idea. Perfecto. Para arrancar, lo primero que me llama la atención es que la definen como una política de Estado. Sí. Eso suena muy importante. Pero, ¿qué significa en la práctica? O sea, ¿es más que una declaración de intenciones de un gobierno? Significa que trasciende gobiernos. La idea es que sea una obligación permanente de Colombia como nación, sin importar quién esté en el poder. Ok. Y la filosofía detrás de esto es un cambio de mentalidad gigantesco, enmarcado en lo que se conoce como la doctrina de la protección integral. A ver, explícanos un poco eso. Durante décadas, la visión era que los niños eran como objetos de cuidado, ¿no? Personitas a las que había que proteger. Esta ley dice no más. ¿Y qué dice ahora? Dice que los niños y niñas son ciudadanos, sujetos plenos de derechos desde el momento en que existen. Y esto lo cambia todo. Claro. El Estado ya no solo protege de forma pasiva, sino que tiene la obligación activa de garantizar que esos derechos se cumplan, de prevenir que se vulneren y de restablecerlos si algo falla. Es un salto de la caridad a la ciudadanía, entonces. Exactamente. Ese es el salto. Y el nombre, De Cero a Siempre, parece reflejar esa visión a largo plazo. Justamente, captura la esencia de que el compromiso no empieza cuando el niño entra al colegio, sino desde la gestación, apoyando a la madre. Ajá. Y además, la ley subraya desde el principio algo clave, la corresponsabilidad. Ok, eso es importante. Deja muy claro que esta no es una tarea exclusiva del gobierno, es un pacto que involucra al Estado, a las familias y a la sociedad entera. Es un llamado a que todos se pongan la camiseta. Ok, la filosofía es potente, pero las grandes ideas a menudo se pierden en la vaguedad. He escuchado que esta ley es casi como un diccionario. Sí, es muy precisa. ¿Por qué se tomó el trabajo de definir conceptos como desarrollo integral con tanto detalle? Esa es la verdadera revolución silenciosa de esta ley. Lo hace para que no haya escapatoria en la interpretación, para que un funcionario en La Guajira y otro en Bogotá entiendan exactamente lo mismo. Claro. Tomemos desarrollo integral. La ley dice que no se trata solo de que un niño crezca y aprenda los colores. Lo define como un proceso único, singular, de transformaciones, donde cada niño va construyendo su identidad y su autonomía. ¿Y cuál es la implicación de definirlo así? La implicación es enorme. Al decir que el desarrollo no es lineal ni igual para todos, la ley básicamente le está diciendo al Estado, se acabaron los moldes. Ah, ok. Obliga a abandonar la idea de que todos los niños son iguales y necesitan lo mismo. En la práctica, significa que un programa que funciona en una ciudad no se puede simplemente copiar y pegar en una comunidad indígena del Baupés. Exige un traje a la medida. Exacto. Exige un traje a la medida para cada contexto. Y eso es increíblemente ambicioso y difícil de lograr, claro. Entiendo. Es una vacuna contra la estandarización. Y dentro de esas definiciones hay un concepto que parece muy práctico, las realizaciones. ¿Qué son exactamente? Suena menos a filosofía. Y más a una lista de chequeo, ¿no? Sí, exacto. Es que son precisamente eso. Son la traducción de los derechos a resultados concretos y medibles en la vida de un niño. No son metas abstractas como ser feliz. Claro. La ley las lista de forma muy tangible. Por ejemplo, una realización es que un niño cuente con cuidadores que pongan en práctica pautas de crianza positivas. O sea, no solo que tenga un techo, sino que el ambiente en ese hogar sea enriquecedor. Exacto. Otra es vivir y disfrutar del nivel más alto posible de salud o tener un estado nutricional adecuado. Ajá. Y una muy poderosa, que sus opiniones sean tenidas en cuenta en sus entornos cotidianos.
¡Wow! No es solo preguntarles qué quieren jugar, es validar su voz. Las realizaciones son el tablero de control de la política. Si un niño en Colombia cumple con esa lista, podemos decir que la ley está funcionando para él. Y la ley no solo se enfoca en el niño, sino también en dónde vive. Habla de los entornos. Sí, y esto es clave. La ley entiende que un niño no crece en el vacío. Claro. Crece en un hogar, va a un centro de salud, juega en un parque, asiste a un jardín infantil. Esos son los entornos. Ok. La política se compromete no solo a actuar sobre el niño, sino a transformar esos espacios para que sean seguros, enriquecedores y protectores. Tiene toda la lógica. De nada sirve un programa de nutrición si el niño vive en un entorno insalubre. Hay que actuar sobre todo el ecosistema. Todo esto suena fantástico en la teoría. Desarrollo a medida, realizaciones concretas, entornos protectores. Pero la gran pregunta es siempre cómo se aterriza esto. ¿Cuál es el primer ladrillo que pone la ley para construir este edificio? El primer ladrillo es la educación inicial, que la ley eleva a la categoría de derecho fundamental. Ajá. Y es muy específica en cómo la concibe. No es una guardería para cuidar niños mientras sus padres trabajan, ni una preparación para la primaria. No es un pre de algo. Exacto. La define como una etapa con valor en sí misma, un proceso pedagógico intencionado, donde las herramientas principales son el juego, el arte, la literatura y la exploración. Le da una identidad propia. Totalmente. Y al ponerla bajo la rectoría del Ministerio de Educación, la formaliza y le da la seriedad que antes no tenía. Ok. Pero claro, no todos los niños y niñas parten de la misma línea de salida. Y la ley es muy consciente de eso. Por eso introduce el concepto de focalización. Que básicamente es priorizar a quienes más lo necesitan. Precisamente. La política es para todos, pero los recursos y esfuerzos deben concentrarse primero en la población más vulnerable. Niños en pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, con discapacidad, de grupos étnicos. Entiendo. Y la ley es explícita en algo. La niñez rural es una prioridad. Reconoce una deuda histórica con el campo. Y entonces tenemos una visión, unas definiciones claras y unas prioridades. Pero la gran pregunta sigue siendo cómo se articula todo esto en un municipio pequeño y apartado. ¿Cuál es la herramienta que conecta la vacuna del centro de salud con el programa de lectura de la biblioteca? Bueno, esa herramienta es quizá el corazón operativo de toda la ley. ¿Cuál es? La Ruta Integral de Atenciones, más conocida como la RIA. La RIA. Ok. Pensemos en la RIA como el Waze de los servicios para la infancia, ¿sí? Me gusta esa analogía. Antes, cada sector, salud, educación, cultura, era una carretera aislada. El niño y su familia tenían que ir de un lado a otro a ver qué encontraban. Una especie de laberinto burocrático. Totalmente. La RIA es la aplicación que conecta todas esas rutas en tiempo real. Le dice al municipio, para esta niña, en esta vereda, con estas características, la ruta más eficiente para garantizar sus derechos es esta. ¿Articula todo? Articula todo el sistema alrededor de las necesidades del niño, no al revés. Y cada municipio debe diseñar su propia RIA, su propio mapa. Eso suena increíblemente complejo de implementar. ¿Cómo se asegura la ley de que no se quede solo en un documento guardado en un cajón? Lo hace estableciendo un método, casi como un manual de gestión de proyectos. Describe 4 fases muy claras. A ver. La primera es la identificación. Hacer un diagnóstico real y detallado. ¿Cuántos niños hay? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus principales problemas? Ok. Y para comunidades étnicas, exige que este diagnóstico sea concertado con ellas, respetando su cultura. El segundo paso, me imagino, es planificar. Correcto. Es la fase de formulación. Con ese mapa de la realidad en la mano, se diseña un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con cuánta plata? ¿En cuánto tiempo? ¿Y quién es el responsable de cada cosa? Ponerle números y nombres. Exacto. Nombres, números y fechas al compromiso. Luego viene la implementación, que es pasar del papel a la acción. Claro. Y la ley es astuta aquí. Dice que un municipio no tiene una RIA solo por tener el documento, sino cuando puede demostrar que hay un equipo funcionando y que los sectores realmente están trabajando juntos. Y la última fase debe ser la de control, ¿no? Sí, el seguimiento y evaluación. Es un ciclo constante de medir si lo que se está haciendo funciona, que se puede mejorar y ajustar el rumbo. Es un organismo vivo. Es la forma de asegurar que la RIA sea un organismo vivo y no una foto estática.
Un plan tan detallado y con tantos actores necesita un director de orquesta. ¿Quién se encarga de que todos los ministerios y entidades toquen la misma partitura a nivel nacional? Ese director de orquesta es la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, o la CIPI. La CIPI. Y si uno mira quiénes se sientan en esa mesa, entiende la importancia que se le quiso dar. No son funcionarios de nivel medio. ¿Quiénes son? Son los viceministros o delegados de alto nivel de la presidencia de ministerios clave como salud, educación, cultura, vivienda y directores de entidades como Planeación Nacional, Prosperidad Social y el ICBF. Pero, a ver, un momento. Eso suena como el paraíso de la burocracia. Es el riesgo, claro. O sea, reunir a tantos pesos pesados en una misma sala, ¿no se corre el riesgo de que se convierta en un comité donde todos hablan, nadie decide y la responsabilidad se diluye? Ese es el riesgo principal en cualquier esquema intersectorial. Y es una crítica válida. La ley intenta blindarse contra eso de dos maneras. ¿Cómo? Primero, al poner la coordinación en el nivel más alto, busca que las decisiones sean vinculantes y no se estrellen contra las paredes de cada ministerio. Ok. Y segundo, y más importante, la ley no solo crea el comité, sino que le asigna tareas específicas a cada miembro. A ver, danos un par de ejemplos para que sea más concreto. Claro, por ejemplo, al Ministerio de Salud le dice, usted se enfoca de manera prioritaria en la ventana de oportunidad más crítica que existe, los primeros 1000 días de vida. Desde la gestación hasta los 2 años. Justo ahí, le da una misión clara. Al Ministerio de Cultura le encarga fomentar los lenguajes del arte y la lectura, y esto es un reconocimiento brutal de que el desarrollo no es solo vacunas y comida. Sino también identidad, imaginación. La construcción de la identidad, la imaginación y la capacidad de expresarse. Exacto. ¿Y qué pasa con el ICBF, que es como el gran jugador histórico en temas de niñez en Colombia? Al ICBF le da un doble sombrero muy interesante. Por un lado, le dice que tiene que liderar la implementación de la política en los pueblos y ciudades, ser el articulador en el terreno. Ajá. Pero al mismo tiempo sigue siendo uno de los principales prestadores de servicios, como los hogares infantiles. Es a la vez árbitro y jugador, lo cual es un desafío de gestión enorme para la entidad. Ok, tenemos la Orquesta Nacional, que es la CIPI. Tenemos los mapas locales, que son las RIA. Pero al final del día, la política vive o muere en los municipios y gobernaciones. Ahí es donde se juega todo. ¿Qué evita que un alcalde o un gobernador diga, esto es muy bonito, pero tengo otras prioridades? Aquí es donde la ley saca los dientes. Y es quizás la parte más contundente de todo el texto. A ver. Obliga a que cada alcalde y cada gobernador incluya su ruta integral de atenciones, la RIA, dentro de su plan de desarrollo. ¿Qué es el documento que guía su gobierno? Exacto, por 4 años. No es una sugerencia, es una orden. Pero las órdenes a veces no se cumplen. Cierto. Y por eso la ley añade una cláusula final. Establece que la inobservancia, es decir, el no cumplimiento de esta obligación, será sancionada disciplinariamente como causal de mala conducta. O sea que hay consecuencias reales. Para que no se lo tomen a la ligera, la ley es clara. Si un mandatario local no cumple, no es un simple regaño. Puede costarle una investigación y hasta el puesto. Le pone dientes y muelas al asunto. Convierte una visión nacional en una obligación local. Con consecuencias reales. Así es. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál es el gran cuadro que nos queda? Nos queda el plano de una ley que es mucho más que una declaración de amor a la infancia. Es un manual de ingeniería social. Suena ambicioso. Lo es. Redefine la relación del Estado con sus ciudadanos más jóvenes, pasando de un modelo de servicios fragmentados y a menudo asistencialistas. Una vacuna por aquí, un complemento nutricional por allá. Exacto, a un sistema integrado, basado en derechos, que busca tejer una red completa de protección y oportunidades alrededor de cada niño. La idea es que el todo sea más que la suma de sus partes. Exactamente. La política parte de la premisa de que para que un árbol crezca sano, no basta con regar la hoja. Hay que cuidar todo el ecosistema. Hay que cuidar la tierra, el sol, el aire. Aquí el ecosistema es la familia, el sistema de salud, la escuela, el espacio público. La ley busca articular todas esas piezas para que funcionen de manera coherente. Y para cerrar, creo que queda una reflexión que nace del propio texto, ¿no? Ajá. La ley insiste en el principio de corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad. Sí, los 3 pilares. Ya desmenuzamos las detalladas y complejas obligaciones del Estado. La pregunta que queda flotando es,
¿Cómo se ve en la práctica esa corresponsabilidad para los otros dos pilares? Es la gran pregunta. Más allá del amor y el cuidado, ¿cuál es el rol de la familia y sobre todo de la sociedad, las empresas, los medios, los vecinos, para que esta visión integral deje de ser un plan y se convierta en la realidad cotidiana de cada niña y niño?